Para hablar del castigo que nos da el planeta Tierra por justamente la depredación que nosotros le hacemos al mismo, ahí se encuentra Sergio Einitz ya con un lujo de invitado, como para empezar a recapacitar, si es que nos queda tiempo, en algo. Sergio, adelante. Gracias, Horacio. Bueno, realmente el tema del medio ambiente es un tema importantísimo, ya que, por ahí estamos hablando de nuestro hábitat, nuestra casa, el lugar donde vivimos, y no ponemos el cuidado necesario, o quienes por allí deberían, no hacen todo lo posible para mantener a salvo nuestro hábitat, nuestra casa, nuestro planeta, ¿no? Esto lo estamos viendo continuamente con los cambios climáticos que se están produciendo, con los movimientos de las placas tectónicas, que vemos que la Tierra convulsiona en algunas partes del mundo, con diversas fluctuaciones que se producen en los océanos, aumento de los niveles por el derretimiento de los polos. En fin, estamos siendo objetos en materia de medio ambiente de cambios que son importantísimos y que de alguna manera repercuten directamente con quienes habitamos el planeta. Hoy nos acompaña, tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros y contar con su grata presencia, Daniel Berceñasi, investigador. Con él hemos hablado en muchas oportunidades sobre este tema, y para analizar un poco el problema del medio ambiente tendríamos que ir dividiéndolo, ¿no? Tenemos por un lado el agua, nuestro río Paraná se yergue sobre la ribera del río Paraná, y obviamente el río cumple un papel importante, por lo cual debemos cuidarlo. Hace tiempo atrás escuchábamos de la posibilidad de que haya glifosato en el río. Esto después no se tocó más, no se abordó más desde los medios de comunicación, y nos quedamos algunos a la espera de alguna información más. Esto nos da todavía mucho en qué pensar, como así también de cambios que se están produciendo en la fauna itícola, como es el caso de la proliferación de palometas, que es otro de los temas que preocupa a la gente que vive del río. En fin, tenemos para hacer dulce. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. En realidad, el glifosato se confirmó la presencia en los barros de costa del río Paraná por una investigación que realizó hace 4 años. La toma de muestras fue realizada hace 4 años por la Universidad Nacional de La Plata, por el profesor investigador del CONICET, Damián Marino, que es un extraordinario que no conocemos, que está poco difundido, que está semi-ocultado por el mundo que tendría que difundirlo, que tiene un equipo extraordinario y que transmite a sus discípulos el compromiso con la sociedad. Bueno, Damián estuvo trabajando en la toma de muestras hace 4 años, en el año 2012, y el año pasado, mediados del año pasado, hizo la confirmación con los resultados ya evaluados y procesados de que en los barros de costa del río Paraná, en distintos puntos, desde la confluencia con el Paraguay hasta el Río de la Plata, tomaron, creo que, no recuerdo si fueron 20 o 22 puntos de muestras, encontraron en el 85% de las tomas confirmaron la presencia de glifosato, que estaba tan difundido como que por la empresa Monsanto, que es quien más lo fabricó en nuestro país y lo vendió, como que se degradaba a las pocas horas. Por esa mentira científica corroborada por Francia lo multó a la empresa hace casi 10 años. Y acá esa mentira la seguimos contemplando como una verdad, y los resultados de Damián Marino confirman lo que no podía ser de otra manera. ¿Por qué se conoce, Daniel, 4 años después? O sea, llama la atención esto. Después de 4 años nos alertamos con esta información, y en el momento en que los resultados fueron obtenidos, no se supo a través de los medios de comunicación. ¿Se esconde esta información? No. ¿Se paga para que no Lo de Damián Marino es seriedad científica, que por enfrentar semejantes tamaños de intereses corporativos mundiales, es preciso ser muy rigurosos y meticulosos a la hora de hacer el informe final, porque eso lleva todo un proceso de no solamente laboratorio y medición en un equipo, sino también la evaluación de esos resultados, las confirmaciones con muestras posteriores, que son demandados por el mundo científico, que generalmente está
sostenido por la corporación económica. Entonces, para no ser desestimado, descalificado y tirado al tacho del descarte el informe de la ciencia digna, como es este grupo de gente, es preciso cumplir con todos los requisitos. Una cosa que fue no contemplada por la advertencia que en su momento hizo el doctor Andrés Carrasco, que investigó el efecto del glifosato en embriones y no esperó a que se publicase en una publicación científica a nivel internacional en inglés, sino que advertido de la importancia que tenía para la sociedad argentina enterarse de lo que significaba la presencia de glifosato en lugares donde se gestaban niños, en embarazadas y en poblaciones en general, hizo el informe. Bueno, fue descalificado, desestimado, que no tenía confirmación ni publicación científica. Bueno, eso le llevó mucho dolor. Creo que fue parte de causarle la enfermedad que lo llevó a la muerte, pero después entonces se tuvo que tomar el trabajo de hacer todo el seguimiento de pasos protocolizados por las revistas para poder publicar. Lo publicaron y ahí tomó estado de seriedad científica, pero pasó un tiempo que hubiera sido un tiempo de ganancia en términos de resultados sociales. Sí, señor, sí, señor. ¿Hay influencia del glifosato al estar en el agua sobre la fauna itícola de nuestro río? Claro. En este caso en particular, ¿se aloja el glifosato en la carne del pescado, en la grasa del pescado? Y debería investigarse. Hace más de 10 años que también la Universidad de La Plata hizo un estudio en aquel momento con el químico que afligía a nivel mundial y también a nuestro país, porque después se firmó en nuestro país un compromiso internacional de eliminación de ese producto químico en Argentina, que fueron los PCB, los famosos bifenilos policlorados, y el estudio que hizo la Universidad de La Plata hace más de 10 años, bastante más de 10 años, encontró PCB en grasa de sábalo, en Rosario, en el Río de la Plata, en Paraná, en el norte de la provincia, en la provincia de Corrientes. Es decir, que para poder confirmarlo hay que estudiar los animales y la composición química de sus tejidos. Pero yo me voy a permitir decir algo que puede resultar para quienes muchas veces hablan con una mesura como para ocultar lo que debe decirse. Yo lo conocí a Orlando Lovera, fue un gran hombre y una persona no solamente afable, sino inteligente, luchadora, sensata. Orlando no muere a la edad que debería uno esperar el final de la vida de uno. Sí, señor, deberíamos morir de viejos. Orlando murió a los 47 años. Y creo que la medicina epidemiológica que no se realiza, que no se consuma, que no se consolida en nuestros territorios tan golpeados y tan advertidos de que deberíamos estar atentos, debería estudiar el tejido de Orlando como de toda la gente que fallece en estos lugares en donde hoy tenemos un perfil de morbimortalidad que no debería estar. Cuando fallece un niño, también por una enfermedad degenerativa, linfomas, leucemias, cánceres en tejidos blandos, que son las advertencias que hace la ciencia digna, como la de Carrasco, la de Damián Marino, la de la Facultad de Medicina de Rosario en su cátedra final, en la práctica final, deberían investigarse los tejidos de quienes fallecen. Entonces, cuando muere un niño de una hepatopatía, un hígado que claudica, pero que no tiene la correspondencia con lo que los libros dicen y decían respecto de lo que puede ser una hepatitis fulminante, nuestra medicina se sigue quedando con lo que estudió en libros de hace 20 años atrás. Sí. Y hace 20 años atrás, en más, viene sucediendo un cambio de perfil epidemiológico en nuestra región, advertido por la Facultad de Medicina Rosario con los estudios complementarios socioambientales que ha hecho la Universidad de La Plata en la Facultad de Humanidades y Ciencias y de Exactas en La Plata. Entonces, cuando pasan estas cosas, deberían investigarse. Y acá no quiero dar un listado porque sería injusto hasta con los propios familiares de niños fallecidos, pero si tomáramos la tarea de revisar de otra manera las historias clínicas de quienes mueren en nuestra región, advertiríamos lo que está
siendo advertido y no confirmado porque no se lo busca, de que estamos en presencia de una catástrofe sanitaria a partir de la sopa química en la que nos han sumergido esta manera horrible, irracional y criminal por parte de algunos inconscientemente y de otros muy conscientemente, en la que estamos sumergidos. No solamente por lo que se tira en un campo, que después va a parar a los ríos, sino también en lo que viene después en nuestros alimentos o que viene en nuestras aguas. Vos decías el agua del río. ¿Cómo está el agua del río que tomamos? Que se toma en la toma vieja y que va por impulso a las 2 plantas de potabilización que después se distribuye. ¿Cuáles son los estudios y cuáles son los protocolos de análisis para ver si hay esas trazas de química que se tiraron en los territorios y después de lluvias como las que tenemos se barre todo porque estamos en plena campaña de químicos y venenos? Es decir, que estas lluvias últimas que tanto afligen a algunos para que fruto de su aflicción vayan a los ministerios a pedir que le den subsidio porque han arruinado su producción, lo que no entra como evaluación de ese daño es el daño que ellos han hecho y que las empresas que vendieron la química le hicieron al territorio y que cuando vino la lluvia les arruinó por inundación de territorio de los cuales son también responsables por la deforestación, pero sobre todo nos arruinó el agua, que como no la evaluamos andamos felices y contentos y como no hacen efectos agudos, porque uno toma agua y no se descompone enseguida, pero sí hacen efectos colaterales a distancia, crónicos. Sí. ¿Usted piensa que la gran cantidad de mortandad por distintos cánceres que estamos padeciendo los seres humanos, hoy tenemos uno, Orlandito Lovera, sí. 47 años, cada vez más jóvenes, tiene de relación directa con todo esto que está pasando? Porque todo viene por la parte del colon, intestino, hígado. Así es, así es. Esto está estudiado además, esto está diciéndose en los lugares en donde se dice en serio. En la película Nuestros hijos nos acusarán, Nos enfants nous acusarán, una película francesa, hace unos días estuvo en Paraná justamente un colaborador de la película esa y de su director, que es un biólogo que anda recorriendo Argentina junto con Damián Berseñasi, que es el médico responsable de la práctica final de medicina de Rosario. Y esa película hace un registro de lo que pasó en Francia con los venenos y en las poblaciones. Y en una parte reproducen un original, un testimonial de una reunión de UNESCO y de UNICEF. UNESCO y UNICEF se reúnen para evaluar lo que estaba pasando y lo que debía hacerse en la educación a partir de los daños en la niñez que tenían algunos ambientes golpeados por la química. Y en una parte dice uno de los representantes de UNICEF, médico, ante una pregunta respecto de si había que seguir haciendo estudios en los enfermos y muertos de estos ambientes, sí. Este médico dice, está todo estudiado, está todo demostrado. Lo que hace estoy hablando de una película hace 10 años, Lo que hace falta ahora es tomar una decisión política, pero todavía la política es mucho más influenciada por los intereses corporativos que por los intereses de las sociedades. Entonces nosotros, sociedades golpeadas por los intereses corporativos, seguimos muchas veces informados además por los medios hegemónicos, de que cómo hacemos para resarcir el daño de los campos inundados. ¿Y cómo hacemos para resarcir el daño de esas inundaciones que por arrastre nos volcaron venenos en las tomas de agua que después bombeamos y distribuimos como agua confiable, sin análisis de estos principios activos? Y después que apareció el informe del glifosato en bordes costeros del río Paraná, ¿qué es lo que hace la ciudad de Paraná o la provincia de Entre Ríos en toda su costa del Paraná? ¿Cuáles son los análisis o la preocupación que uno ha puesto en actividad como para que la gente, la sociedad, se quede tranquila? Claro. Ahora nos quedamos tranquilos, pero porque hemos decidido mirar para otro lado, pero no porque no esté el problema. Aceptar morirnos en paz. Básicamente, cuanto antes. Preguntar así. Sí, bueno, hablando un poco del gobierno y de las diferentes políticas, estamos
En esta ocasión yo quería preguntarle que usted qué cree, por qué vemos inundaciones en Entre Ríos, cada vez son más notables los campos con soja que destruyen el suelo y con el mecanismo de la soja transgénica que tanto afecta a nuestro suelo, y no solamente la soja transgénica, sino también es el uso del glifosato. Hace unas semanas estuvimos hablando con una madre de una niña que se había recuperado de cáncer y nos pudo contar que en el hospital Garrahan, hay muchos niños enfermos de cáncer que son de la zona de Entre Ríos, más bien del interior de Entre Ríos, donde está relacionado también el uso de agroquímicos fuertemente ligado al cáncer, y más que nada al cáncer infantil, a las malformaciones. ¿Cuándo cree usted que como sociedad vamos a salir a las calles y vamos a frenar o intentar frenar de algún modo como sociedad este sistema que nos está destruyendo? Bueno, en primer lugar, cuando la sociedad sea puesta en conocimiento para poder tomar una decisión de acciones, la sociedad tiene que tener elementos para discernir lo que le está ocurriendo. Y como eso no se pone en conocimiento de la sociedad, este programa que hoy estamos emitiendo no es un programa que va a alcanzar para que la sociedad se conmueva. Es un punto que, si se queda perdido en el entramado de la información que nos llega todos los días, queda como un punto perdido y la gente se va alejando, como pasó con el informe del glifosato en el río Paraná. Después de semejante informe, lo menos que podría tener Paraná es una puesta en conocimiento quincenal de cómo se está controlando el agua que llega a las canillas. Sin embargo, nada de eso ocurrió y nadie se ha puesto a reclamar, no hay un grupo todavía que lo reclame. Además, no tiene que ser una cosa de grupo. Y con un agravante, que se está discutiendo una ley de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos que no ha sido puesta en conocimiento de la sociedad, no se ha transformado en conversación pública. Entonces, por ejemplo, en Entre Ríos no se evalúa, ni siquiera está mapeado por la Dirección de Recursos Hídricos cuáles son las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos de la provincia de Entre Ríos. Pasa casi en todo el país. Entonces, al no saber en qué lugar el agua que llega se permeabiliza en el suelo porque tiene esa condición el suelo, recarga la napa que después va a ser perforada, va a ser pinchada y extraída para potabilizar y extraer y distribuir en un poblado, que fue lo que pasó en San Salvador. Nosotros le preguntamos al entonces senador de San Salvador en una reunión pública, en una discusión pública, cuáles eran las áreas de recarga del acuífero San Salvador que proveía de agua a la ciudad de San Salvador. Y se hizo un silencio de cementerio. Le digo, pero ¿cómo? ¿No saben dónde están las áreas que se recarga el agua que ustedes después perforan? ¿No analizan si tiene ese veneno y distribuyen como confiable? Y me miraron como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y eso que pasó hace 4 años o 5 años atrás no ha sido corregido, no se ha hecho todavía el mapa temático, porque se llaman así, una recomendación que se hizo en el encuentro del Consejo Hídrico Federal del año 2007 a todas las provincias, de que tenían que realizar los mapeos de sus territorios para evaluar a dónde estaban las áreas de recarga, a dónde estaban las áreas sensibles de contaminación y cuáles eran los espacios en donde se superponían áreas de recarga con áreas sensibles para establecer una política de preservación y cuidado en la cercanía de esa cuenca que está alimentando el agua que después se distribuye. Esos mapas no están hechos. Se lo dijimos hace 5 años a un senador de entonces, se lo hemos vuelto a decir a los senadores y a la población en la medida que podemos, pero eso que estamos diciendo es un escándalo sanitario. Que en Entre Ríos no se sepa dónde está el área de territorio en donde, porque tiene permeabilidad, textura de suelo, ruptura y porosidad, cuando llueve la cuenca arrastra, concentra, porque todo lo que estaba acá ahora se concentró en un punto, y por permeabilidad alimenta la napa, y después esa napa se perfora a 5.000 o 10.000 metros de distancia, y con todas las medidas de seguridad se perfora, se saca y te dicen, no, está todo bien. ¿Cómo está todo bien? Si eso viene de allá donde no está controlado, ni siquiera se sabe lo que está pasando en superficie. Entonces, como no se hacen los análisis, bueno, eso está pasando. Es un tema pendiente y un tema que por ahí desde los medios podemos demandar a quienes están tomando las decisiones, fundamentalmente orientando a la provincia en materia hídrica, y también a los proyectos
que se realizan Proyectos de ley, con proyectos claro. de ley en relación a el cuidado del medio ambiente y en este caso el control de agroquímicos, ¿no? Sí, una solita Sí. te termino de decir. Ese proyecto de ley que está discutiendo, dice, ¿a quién consultaron? Consultamos a la Sociedad Rural, Federación Agraria, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, todos los que tienen puesta la mirada, no con maldad, sino porque es lo que han aprendido, Sí. en la química que no hace daño, porque el marbete del producto que están aplicando dice que no hace daño. Ahora el marbete, es decir, lo que viene acompañando el producto, lo hace la empresa que fabrica. Y la empresa que fabrica, en este caso Monsanto o Bayer, han sido puestos en evidencia cómo han hecho fraude a la hora de establecer el pautado de uso, porque han hecho fraude a la hora de establecer la toxicidad del producto. Claro, nadie atenta contra sí mismo, Daniel. Bueno. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Daniel. Un lujo, como siempre. Muchísimas gracias. Ahí lo teníamos entonces a Daniel Berseniasi, con todas las deudas que tenemos, no solamente como para cuidarnos nosotros, ¿sí? Después no nos explicamos por qué aparecen las enfermedades. ¿Por qué vas a visitar un oncólogo a los 50 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miramos para el costado, nos importa la diaria, importa la rentabilidad y en nombre del dólar que produce la soja, después vienen las sudestadas. De acá arriba, si vos me querés enfocar, no sé, dónde está Sergio, Lobito o el doctor Berseniasi, de fondo, si querés ponchar la cámara donde están todavía sentados, de fondo yo te cuento con los dedos de la mano la cantidad de árboles que vos ves allá enfrente. No lo toques que está al aire, Pelé. Si vos ves, como está mirando Sergio, con los dedos de la mano te cuento los árboles. ¿Alguien hizo algo? Nosotros estamos a diario viendo incendios en las islas, de ahí enfrente, del otro lado de la ciudad de Paraná, de Santa Fe. No voy a hablar de jurisdicciones porque la Argentina por completo está totalmente deforestada sin un plan de forestación sustentable. Aquel que produce forestación para la madera, siembra a 10 años, rala, algunos pocos, vuelve a sembrar y va manteniendo el medio ambiente, ¿sí? Sudáfrica se mete el ser humano de acuerdo a lo que está en la naturaleza, no adapta la naturaleza al ser humano. Y no te pisa un caracol, no te tala un árbol, se maquetea de acuerdo a lo que hay. Y esto de glifosato y demás no existe. Entonces, cuando uno viene con problemas de sudestadas, inundaciones, que no drena el agua y demás, nos empezamos y nos preocupamos, qué barbaridad, y se reclaman los daños y perjuicios que se hacen en nombre de la producción. Y si prácticamente es un tapiz el suelo, ¿qué va a drenar si está plastificado? ¿Qué no va a haber sudestadas si no hay un solo árbol? Talamos absolutamente todo, viven quemando y no pasa absolutamente nada. Y no entro en el cuidado del medio ambiente, en el hábitat de las especies y demás que residían en ese lugar. Y volvemos. Qué barbaridad esto del cáncer, 50 años y con problemas oncológicos. Nos golpeamos el pecho, nadie se hace cargo. Hay 3, 4 valientes, 5, 6, Greenpeace, Berseniasi aquí, llamale 4, 5 personas más que te viven diciendo pasa esto, esto y esto y esto. Y todo el mundo mira al costado. Y bueno, compraremos un filtro para el agua, ¿viste? Como dice la señora. Total,